habíamos visto el caso del APH de San Telmo y Montserrat. Creo que ahora es más comprensible, ya que vimos los instrumentos normativos, ¿no? El catálogo, el área especial, los incentivos, etcétera, ¿no? Los tipos de protección que tenían los edificios, los incentivos y aspectos turísticos, comerciales y culturales. Bueno, pero vamos a esto, vamos a recalar en algunas APH para ver cómo está incidiendo esa protección a nivel de área y en qué medida se respetan los lineamientos de lo que implica un área de protección histórica. La del abasto, para que tengan una idea, que es la PH 32, es mercado de abasto y entorno inmediato, es decir, los límites precisos de lo que es el alrededor. Ahora vamos a ver qué produjo eso. Con lo cual, lo que era el viejo mercado, realizado a fines del 19, de la cual quedó una parte nada más, porque como ustedes saben, cuando todo esto cae en unas condiciones higienistas realmente tremendas, lo que se llama es al ingeniero del PINI para que construya este mercado de abasto de acuerdo a todas las normas higienistas y sanitarias del momento, que hace esta estructura fantástica de hormigón, de estos arcos de hormigón. Y en el 84 se decide el cierre. ¿Por qué? Porque IRSA trae un proyecto de constituir el shopping Abasto. Ese shopping Abasto, que seguramente lo conocerán, fíjense que si uno mira la intervención, quedó parte del viejo mercado y se instala, se mete también en parte de lo que fue que se cortaron parte de esas bóvedas para insertar al edificio nuevo. Es decir, está el primer mercado, el segundo mercado y el shopping. Una intervención realmente muy fuerte para lo que era el mercado de Del Pini y el primer mercado, hecha realmente como se hacen estos proyectos, que ni siquiera viene un arquitecto a ver el sitio, a ver el lugar, sino que ya los proyectos vienen de afuera y se instalan allí, ¿no? Este es el viejo mercado, lo que queda del viejo mercado, una estructura metálica, y esto es lo que queda del mercado de Del Pini. Muy bien, ¿qué pasa en el abasto? IRSA emprende un gran movimiento de mercado y empieza la ciudad, lo estábamos hablando recién, ya la ciudad se empieza a subordinar a las leyes de mercado. Esta enorme explotación de una mercantilización tremenda lleva a que aquello que había sido detectado como un área de protección, que era el mercado de su entorno, empezara para muchos a quedar chica, porque dicen, si se pueden hacer estas cosas, será que el área de protección ha sido mínima. Entonces hay toda una operación para empezar a ver cómo se podía aminorar esta gran explosión. Para decirles algo, cuando se ponen a la venta estas torres de IRSA del abasto, salen en todos los diarios, salen los costos, eran realmente importante el costo, pero tampoco tan exuberante. Se vendieron todos los departamentos de todas las torres antes de que se empezaran a construir. Eso les demuestra la gran inversión inmobiliaria y que se fue de las manos. Entonces la gente dice, pero escúchame, ¿el abasto es solo el mercado y su límite? ¿No empezaremos a tener que pensar que está la casa donde vivió Carlos Gardel con su madre, que hoy es Museo Carlos Gardel? ¿No tendremos que pensar también que si en el 2003 la casa se dona y se abre como museo, ya empezamos a hablar de que Gardel es sinónimo del abasto, que también el abasto tiene que empezar a tener toda una recorrida por esas casas de planta baja y un piso? Empieza también el tema del fileteado porteño por un artista, Santa Marina, que empieza también a darle un valor agregado a algunas fachadas, como estas. Entonces, como dice Santa María, la casa se empieza a convertir en una galería de arte al aire libre. Y es más, hay una tira de casas
donde él hace un pentagrama y pone letras de tango. Es decir, como para afianzar el tango con el abasto, ¿no? El morocho del abasto. Muy bien, ¿qué pasó? Se pide ampliar la APH, queda chica la APH. Entonces, en el 2013 se plantea tratar en la Comisión de Patrimonio para agregar más cuadras, dicen los vecinos, en la protección. Entonces, ¿por qué? Porque la protección del barrio, la identidad del barrio es mucho más que la del mercado. Esta es un poco la idea. Se empiezan a buscar firmas, se hablan con los legisladores y la preservación no puede estar centrada solamente en el edificio del mercado. Entonces se empiezan a identificar esos casos de oportunidad y se propone para incluir en la APH 18 edificios. La mayoría de ellos están sobre la calle Bustamante, Anchorena, Tucumán, Valentín Gómez y Ecuador. Lo que había empezado a pasar es esto, una demolición indiscriminada, con lo cual se iban perdiendo piezas, se iba perdiendo tejido. Esto es lo que pasaba. Incluso esta Casa Pantano, que yo me acuerdo que tuvo una intervención importante, estaba amenazando de demoler. ¿Para qué? Para construir una torre. Con lo cual, la ampliación del APH empezó a, subsanar de algún modo, si bien ya estaban construidas las torres, pero a encontrar una pequeña zona de homogeneidad que vaya más allá del shopping. Vamos a otra APH, la APH ámbito Recoleta. Conocemos la Iglesia del Pilar, el Cementerio de la Recoleta y el Centro Cultural. En este momento está en litigio porque se quiere demoler el Design Center. Estamos en este momento justamente, ¿para qué? Para hacer todo. Así que hay un lío enorme porque se imaginan que demoler eso que era parte del paisaje, ya ahora asumido, más el asilo de ancianos que había sido convertido en Centro Recoleta, si eso se saca es para hacer edificios en altura, con lo cual ese paisaje de la Recoleta se vería realmente muy amenazado. Muy bien, ¿qué pasa con la PH Recoleta? Bueno, tiene valores históricos paisajísticos, el trazado se adapta a la topografía, no sé si recuerdan que hay una topografía bastante que tiene que ver con la barranca de Buenos Aires, y sobre todo obras arquitectónicas y escultóricas de gran calidad, más los jardines y los parques que se dan en esa zona. En el 2002, la Comisión Nacional declara a la Avenida Alvear como sitio histórico y declara 5 palacios, el Palacio Duó, el Palacio Anchorena, o sea, de estas familias muy adineradas que tenían esos palacios en la Avenida Alvear, en lo que era la Avenida Alvear antes, ¿no? En el 19. Entonces, la cuestión es que ya toma una resolución de, además de declarar monumento histórico sitio histórico, declara 5 edificios, entre ellos el Palacio Duó, como monumento histórico nacional. Además, están incluidos estos edificios como parte de esa APH ámbito Recoleta, con características muy disímiles, unos más académicos, otros más Art Nouveau, pero que dan un frente construido realmente muy rico. Palacio Duó. El Palacio Duó se declara monumento histórico nacional. Pero aquí que los dueños no podían sostener este palacio. Eran 3 dueños, 3 de familia. Los hijos dicen, miren, heredamos de nuestros padres, pero no lo podemos sostener. Bueno, perfecto, pero es monumento histórico nacional. Entonces, cae un inversor. Y ese inversor lo que quería hacer era crecer sobre el palacio. No, le dijo la Comisión de Monumentos, no puede crecer nada sobre esa fachada, sobre ese cuerpo tan característico. Entonces se llegó a una negociación. Cuando la negociación se quiere, se llega, cediendo algo cada parte, porque si no, es injusto. Entonces le dicen, no puede ser, además queremos hacer una torre hacia Posadas, esto da de Avenida Alvear y sale a Posadas al terreno. Dicen, bueno, la torre, ¿de cuánto? 15, 17 pisos. No, le hacen bajar y le hacen hacer también un retiro, con lo cual
ganaron todos. Hoy es un buen proyecto para el área, el inversionista no pudo hacer lo que quería, tuvo que empezar a bajar la expectativa. ¿Y por qué? Porque desde la avenida Alvear no se podía tener una visual que impactara a los valores de la avenida, que son los que rescata la comisión. Todo el piano Nobile, por supuesto, está como hotel, es fantástica la intervención que hicieron. Tiene las habitaciones presidenciales, o sea, las habitaciones más importantes están en el Palacio, y después crece el hotel, que es el Park Hyatt, hacia Posadas. Acá nos vamos del Palacio hacia la torre. Hay todo un jardín y la torre aparece recién contra Posadas, con lo cual hasta ese pulmón verde es una muy buena separación entre el Palacio y la nueva torre. Ahí tienen el hotel, el jardín. Y acá tienen la torre que aparece hacia Posadas, totalmente enganchada con las alturas de Posadas, porque Posadas no sé si la ubica, pero tiene edificios altos. Entonces, la negociación fue en retrancá, sacá, traqué, o sea, que hubo una negociación de proyecto que terminó siendo, insisto, feliz. Seguimos en Recoleta, el Hotel Alvear Palace. O sea, dentro de esa franja de la Recoleta, el Hotel Alvear Palace también es declarado Monumento Histórico Nacional. De la tipología de hoteles, es uno de los más importantes de la ciudad. Entonces también, negociación, ellos querían agregar un roof garden arriba, le dicen, perfecto, pueden, que no se vea desde la calle y que sea totalmente de quita y pon, es decir, flexible, que el día de mañana eso se pueda sacar. Entonces hacen una estructura muy liviana que no se ve desde ningún lugar de la calle. Aquí lo tienen como un jardín de invierno. Entonces, nuevamente, es posible la negociación. Lo que pasa es que tienen que poner buena voluntad las dos partes. También en Recoleta, estaba el Petit Hotel que les mostré, el Bember, que bueno, acá tienen es uno que se demolió, ahí tienen ya uno que se demolió, ahí tienen otro que se está salvando pero está a punto de, con lo cual estas negociaciones son buenas en un sentido porque terminan dejando al edificio, pero tampoco son del todo buenas en tanto y en cuanto cambia tanto ese perfil urbano y esa visual, ¿no? Otra zona muy importante de la ciudad, que es Puerto Madero, que está en la Comuna 1. Puerto Madero, ustedes saben que se han hecho un plan muy grande vía Corporación de Puerto Madero para conservar los docks. Esa era una villa urbana, o sea, quien iba a Puerto Madero hace unos años era realmente imposible salir vivo de ahí, ¿no? Bueno, lo que se hizo es una recuperación de los docks, se puso un multiuso, lo cual ayudó a reactivar la zona. No hay solamente funciones culturales ni comerciales solamente, sino que hay vivienda. Y eso es lo que mueve que haya un movimiento, digamos, constante y dinámico. Acá está la recuperación de los docks. Hubo una normativa muy leonina, no se podía agregar más nivel, sí se tenían que dejar las fachadas perfectamente, la estructura interior, se podía salir con algún volumen, pero que tenía toda una superficie máxima, había que dejar todos los elementos de portalones, puentes y demás de los docks, en fin, una revitalización urbana hecha en parte con inversión pública y en parte con inversión privada, porque la Corporación Puerto Madero tiene la doble componente, tenía. Y bueno, y después también se tenía que hacer un... En tu apreciación, ¿la intervención fue buena, positiva, es decir, bien hecha, sobre todo en cuestión de estilos y generar una atmósfera propia como otros waterfronts que hay en el mundo? Para mí, una cosa es la nueva arquitectura y otra cosa es la rehabilitación de los docks. La rehabilitación de los docks me parece excelente.
me parece que se puso una normativa muy precisa, donde inclusive en el dock que se había incendiado se tuvo que hacer un edificio nuevo que siguiera la misma volumetría, la misma altura y demás. En los docks me parece que después se disparó cuando aparecen los edificios inteligentes y cuando ya hay una normativa que para mí se desmadra con todo este frente al agua que es el de enfrente, que para mí no tuvo una buena planificación. Bien, ¿qué pasa? En esta zona, es todo lo de Puerto Madero, acá, ¿qué ven? La reserva ecológica. Una construcción cultural que se produce hace unos 20, 25 años y que vuelve la flora y la fauna que hubo en su momento, incluso como dice Federico Ortiz, cuando los conquistadores llegan a Buenos Aires. Vinieron las aves y la flora. Muy bien, eso lo tenemos acá. Fíjense la incidencia, esos son los diques. Ahí está. Entonces, acá en esta zona es muy interesante porque se junta la pH 1 con la pH Barracas, con la pH Recoleta, o sea que, y la reserva ecológica. De esto, cuando uno lo mira, se olvida de la reserva ecológica. ¿Por qué? Porque sigue pensando que tiene su propia protección como espacio verde y además reconocida como reserva Ramsar. Pero no es así, a veces no es así. Fíjense, lo que yo te contaba recién, para mí esto, muy bien, interesantísimo, me hace acordar a los docks de Santa Catarina en Londres. Muy medido, muy pautado, bien, la verdad que bien. Otro elemento que se salva también, un viejo molino arenero, que estaba realmente muy destruido. Fíjense que le faltaban, vidrio, los techos estaban mal, pero era una pieza interesante en lo que era el paisaje de Puerto Madero. Lo toma Alan Faena y construye su hotel, que para tomarse un cafecito más o menos tienen que trabajar 8 meses, pero son las leyes del mercado. Y realmente hace una reconversión muy interesante, porque de un edificio industrial que nadie daba 2 pesos, resulta que después empezó a tomar un hándicap impresionante por la zona que estaba, y la verdad que para los interiores llama nada más y nada menos que a Philip Stark. O sea que el socio de Faena fue Philip Stark. Esto se convirtió también en un agravante importantísimo para la zona, para el área de Puerto Madero. Acá tienen todo lo que son los exteriores, la verdad que muy medido, muy bien lo diseñado y además muy bien mantenido lo que es la carcasa del edificio, ¿no? Los interiores fantásticos, lo que son todos esos aterrazamientos que tiene el viejo molino, e inclusive, como bien le había dejado la normativa de la Corporación del Sur, ellos sabían que podían crecer enterrándose hacia este lugar, que es toda un área nueva que se genera en este sitio. Hasta ahí todo controlado, porque la verdad es que todo se hizo dentro de una normativa. ¿Qué pasa con la reserva ecológica? La reserva ecológica está amenazada, más de una vez. Hay un incendio que fue intencional, después hubo otro. ¿Qué se viene ahí? La gran inversión inmobiliaria. Ese es un terreno, imagínense. Entonces, en este caso, ya tiene nombre y apellido. Es decir, IRSA las llama las Torres del Yacht. Son las primeras torres residenciales que se levantan en el dique 4 de Puerto Madero, con más de 140 metros de altura, formarán parte del racimo de torres Macacha Güemes. Es decir, es evidente que ese paisaje urbano va a dejar de ser lo que es hoy. ¿Qué sucede? En este momento se está en litigio. ¿Hasta dónde llega el límite? Si eso tiene que ser una PH, hoy no lo es. Si tiene que ser una PH y los límites de la PH. Pero corre riesgo la reserva ecológica. O sea, lo que está pasando es que esto que vieron los conquistadores, como bien decía Ortiz, empieza ese frente, ahora está mucho más tupido que esa foto. O sea, están surgiendo
edificios en torre, lo cual cambian totalmente las visuales desde la reserva ecológica. Barracas. Barracas también es una APH chiquita, es un área de protección. Bueno, Barracas, un poco de la historia. En 1871, fiebre amarilla, las familias pudientes se van al norte. ¿Y quién lo ocupa? Los inmigrantes. O sea, es un barrio de barracas, de depósitos, por eso se llama Barracas. Depósitos, trabajadores, obreros de la construcción. Bueno, es un sector de trabajo, acá lo tienen. Pero, sin embargo, en esa área de protección histórica empiezan a verse elementos de oportunidad. Por ejemplo, viejas fábricas que ya hoy caen en desuso porque no servían. Química Estrella, que era una algodonera, Bagley, Alpargatas, o sea, hay mucha, por su vocación industrial, precisamente si algo tenía, eran estos edificios. Evidentemente, lo que se toma es una decisión, a mi juicio, muy interesante, que es rehabilitar estos edificios. Entonces, algunos lo rehabilitan para oficinas, otros lo rehabilitan para temas culturales, otros lo rehabilitan, en fin, para distintas cosas. Y así está, por ejemplo, Canale, que fue, ¿se acuerdan los bizcochitos Canale? Bueno, que fue Casa Foa en el 2006. Ustedes saben que cuando lo convierten en Casa Foa, se hace una inversión en el edificio. No se hace todo, pero se hace una inversión. Y hoy realmente Canale está trabajando muy bien, tiene una mezcla de público-privado, lo cual también le asegura su sustentabilidad, y no se perdió una pieza interesante del patrimonio industrial de Barracas. Otra intervención muy interesante, el mercado del pescado, el viejo mercado del pescado, que había quedado totalmente fuera de uso. Se llama concurso con la Sociedad Central de Arquitectos en el 2002. ¿Y para qué? Para ser el centro metropolitano de diseño. Es decir, la convocatoria era para unir diseño gráfico, diseño industrial, indumentaria y textil, y se convierte en un mercado de ideas productivas. Son pequeños emprendimientos o industrias culturales. Se aprovecha la carcasa del viejo mercado, que estaba realmente muy mal, y se lo reutiliza. Es interesantísima esta intervención. Si van a Buenos Aires, traten de ir a verla. Y hoy tiene una vida enorme ese lugar. Por otra parte, también Marino Santamaría llega con su arte a distintas fachadas y galpones, pero mantiene fragmentos y calles todavía de una escala muy interesante, barrial. Barracas. Fíjense, acá tienen casas reemplazadas o a reemplazar por edificios en altura. Montes de Oca, Tututú, y miren todas las que hay para reemplazar. O sea, esto es lo que se viene. Esto es lo que se viene. Por un lado tenemos APH Parque Lezama, por otra parte tenemos esta rosita que está acá, que es incorporada a la PH1, o sea, San Telmo y Montserrat, y esta amarillita más fuerte en estudio para incorporar a la PH1. O sea, lo que se está provocando ahora es, si tenemos que salvarlo, a lo mejor hagamos una extensión de una PH e incluyamos un sector de Barracas en este caso, porque la amenaza de torres está siendo muy evidente. Barracas, barrio muy interesante, fíjense, nunca falta, nunca falta. Acá tenemos este edificio, acá tenemos esta idea de que creo que se lo demolió ya, y este sería el render, el proyecto de lo que se viene. Nuevamente estamos hablando más de lo mismo, las amenazas están. Lo que pasa es que tampoco se puede proteger toda la ciudad, no puede ser una gran APH, porque tampoco podría ser. Entonces, esto es lo que hay que pensar, la potencialidad y a su vez las cosas que yo sí quiero conservar. La Boca, otra área de protección histórica. Bueno, Quinquela, ¿no? Es sinónimo de Quinquela. Ese hombre que trabajó tanto para su barrio, ¿no? Que se identificó tanto con ese barrio y que en sus pinturas quedó toda esa vida del puerto, ¿no? Caminito. Caminito es un invento de Cecilio Maganes, un hombre del teatro que realmente, ojo, con muy buena visión y demás, convirtió a Caminito en un espacio, en un teatro abierto, decía Cecilio Maganes.
Y realmente lo hizo. Creo que la pena es que con el tiempo se folclorizó demasiado. Es decir, ya los colores eran cualquiera, ya... Sin embargo, acá a la vuelta hay una calle que se llama Magallanes. Claro, Caminito es tan turístico, es tan promovido, tan... Vienen unos vecinos de la calle Magallanes y miren, nosotros tenemos un problema. Todos los micros que vienen a comprar a Caminito estacionan en nuestra calle. Y nosotros que tenemos conventillos, los conventillos no habían sido tocados. Y que somos artistas, mejores artistas que ellos, dice, nos vemos como anegados porque tenemos siempre el micro ahí. Fuimos, hizo un relevamiento, hoy vayan a Magallanes, opaca a Caminito. ¿Qué se hizo? Una recuperación más social, si me permiten, que otra cosa. Bueno, se convierte en la calle de los artistas, como ellos lo llaman, la calle Magallanes, miren lo que es esto, y todos los ateliers se ponen en valor. Entonces, esto que tenía un valor enorme, mucho más genuino y auténtico, resulta que nadie lo veía. Hoy están todos acá vendiendo sus cosas, han sacado sillitas, o sea, realmente se recuperó un área que estaba ahí nomás y era cuestión solamente de hacer una gestión. En La Boca también está la usina del arte, esta usina que les mostré al principio. Bueno, ¿qué hacer con el edificio? ¿Se lo deja, se lo tira? No, obviamente había un sentido de oportunidad, una factura maravillosa. Juan Chiogna, el autor de todas las usinas y subusinas de Buenos Aires, una arquitectura fantástica, ladrillera, que se la convierte en una sala para 1.700 espectadores, hay una sala de cámara para 500, sala de ensayo para 120 músicos y 120 cantantes. Hoy eso, en un lugar donde te pasa la autopista, que es difícil llegar, sin embargo, ya se empezó a llenar de barcitos, de localcitos, y eso tiene una vida realmente propia, interesantísima. Área Correo Central, esa otra APH, Área Correo Central. Hoy, Centro Cultural Bicentenario, no sabemos por cuánto tiempo, Kirchner, hoy se llama Néstor Kirchner. Un edificio verdaderamente monumento histórico nacional, un flor de edificio, pero un edificio al que se le hacen intervenciones porque estaba también sin uso, y un edificio que además no se habla de una intervención solamente arquitectónica, sino ya estamos hablando de una intervención a escala urbana, donde había que trabajar con el eje, había que ver qué pasaba con la Plaza Colón, o sea, había que tomar decisiones. En ese sentido, se llama concurso, gana uno de los estudios que propone, porque el programa de necesidades pedía un auditorio para 2.500 personas, mal hecho el programa, porque después hoy criticamos la ballena, pero ¿cómo encajás, permítanme que diga este término, 2.500 para 2.500 espectadores? Mal hecho el programa. Bueno, gana este con la ballena azul, que ya se inauguró, y fíjense todo lo que es el diseño de la plazoleta, la escalinata, o sea, nuevamente estamos hablando de un proyecto a escala urbana. Todas las funciones que tenía que tener, y hoy el Centro Bicentenario, que para que ustedes vean, tiene la friolera de 100.000 metros cuadrados. Acá tiene 103.000, tiene el Pompidou, 84.000 el Reina Sofía, 61.000 el Lincoln Center, 58.000 el MoMA, la Tate Gallery 34.000 y 24.000 el Guggenheim. Es un monstruo, es un monstruo. Bien. Mira, todavía le falta terminar algunas áreas, pero yo estuve, sí, hay muchas que ya están funcionando. Ahora, ¿cómo se va a hacer para gestionar eso? No sé, y mantenerlo, porque realmente 100.000 metros cuadrados, en fin. Sí, es así, es así, es así. Sí, está. Bueno, la ballena azul, que es muy atractiva, como espacio es muy atractivo. La cúpula, que hubo toda una polémica porque la cúpula tenía sus pizarritas de madera. La polémica era, no podés desmaterializar una cúpula.
Bueno, pero la exigencia era tal que se quería desmaterializar, con lo cual se mandaron a hacer unos vidrios que ustedes de lejos lo ven oscuros. Y sin embargo, adentro de la cúpula se ve una permeabilidad y una iluminación como perfecta. Ahí está la cúpula, con un lugar para espectáculos. Muy bien. Y aquí, ¿cuál es el entorno del Correo Central? La Plaza Colón. Nadie pensó en la Plaza Colón, nadie pensó que a este pobre hombre lo iban a llevar, sacar, volver. Hoy está acostadito todavía, no se lo ha podido ni siquiera levantar. Esto es un mal manejo de la APH, y cuando la APH se circunscribe, es como el abasto, a los límites de un edificio, porque ahí no se está pensando en área. Bueno, este modulito terminamos también. ¿Qué hacemos? ¿Otro? ¿O ya terminamos? Las 7. Empezamos mañana. Bueno, está bien. No los quiero atosigar. Bueno, mañana empezamos entonces.